Bueno, esto no iba al principio, pero bueno, este sí es el principio. Bueno, chicos, bienvenidos. Lo que vamos a ver en este módulo los va a ayudar a comprender los conceptos básicos de la programación con ejemplos cotidianos y abordando cada punto. También vamos a hacer un par de ejercicios, así que empecemos. Bien. ¿Qué veremos en este módulo? Características de la programación, conceptos fundamentales, pseudocódigo y diagrama de flujo, variables y tipos de datos y estructuras de control, condicional y bucle. Vamos a ver todo lo que es el módulo 2, ¿sí? Características de la programación. Para que nuestros programas sean seguros y confiables, requieren que cumplan ciertas características, que son eficacia, eficiencia, integridad, documentación, usabilidad, mantenibilidad y fiabilidad. Ahora vamos a repasar todos los conceptos de manera corta, con un ejemplo para que se entienda, y esto les sirva después para repasar. Empecemos por eficacia. El programa debe cumplir con su tarea encomendada y necesaria para el usuario. Por ejemplo, una abrelatas manual debe poder abrir la lata para que el usuario use su contenido. Básicamente. Eficiencia. Si el programa, más de hacer su trabajo, es más rápido, consume menos recursos y tiempo, es también eficiente. Un ejemplo, un abrelatas eléctrico y una manual hacen exactamente lo mismo. Pero el abrelatas eléctrico no precisa hacer fuerza, no tenés que girar la lata manualmente y lo realiza más rápido. Por lo tanto, es más eficiente. Integridad. Un programa es íntegro si se ejecuta todas las operaciones que están codificadas en sus algoritmos al procesar los datos. Ejemplo, el abrelatas eléctrico. Sostiene la lata, la corta mientras la gira y entrega ya la lata lista para sacar su contenido. Que un algoritmo sea íntegro significa que tiene que cumplir con las operaciones que se le están indicando. O sea, si la operación es sumar un número y después multiplicarlo por 10, tiene que hacer todo. Se ve la diapositiva, ¿no? Pues me está titilando la pantalla y no sé si es por eso. Se ve bien la diapositiva. ¿Sí? Sí, sí, se Joya, va, sí. joya, joya, gracias. Documentación. Uso de documentos o herramientas auxiliares que expliquen cómo funciona el proceso. Por ejemplo, las instrucciones que nos indican que apoyemos la lata sobre el imán para que se sostenga y bajemos la manija de la lata para que corte. La documentación básicamente son las cosas que nos ayudan a entender cómo funciona un algoritmo. Muchas veces los comentarios que se hacen justamente son para eso, para entender qué es lo que se está haciendo en el proceso. Usabilidad tiene que ser cómodo y fácil de usar sin necesidad de generar esfuerzos adicionales. Ejemplo, lo de la abrelatas, simplemente apoyas la lata y la abrelatas la sostiene, la gira y la corta. El algoritmo tiene que hacer lo mismo. Si tiene que hacer multiplicar un número y después sumarle 20, el usuario solamente tiene que ingresar el número. No tiene que poner el signo más, no tiene que hacer absolutamente nada más. El algoritmo tiene que hacer todo el resto. Si dice lo que dice que va a hacer, lo tiene que hacer sin pedir más cosas. Mantenimiento. Debe poder localizar y corregir errores de una manera rápida, así como realizar cambios para adaptarlos a las necesidades del usuario. Por ejemplo, que el lavalatas puede abrir una lata de tomates o de naná sin importar su tamaño. Sea más grande, sea más chica, sea una lata de atún, una lata de tomate, una lata de durazno, una lata de ananás. El lavalatas la tiene que abrir. Con esto tiene que ser exactamente lo mismo. Se debe poder realizar cambios para poder adaptar las necesidades del usuario. Si un usuario tiene 100 clientes para buscar y nosotros le armamos algo que contenga datos de 100 clientes y necesita 200, debe ser fácil de poder saber cómo cambiarle eso para que tenga 200 y cómo adaptarlo a lo que precisa el cliente. Y fiabilidad. Debe poder realizar su tarea siempre que se necesite. El abrelatas debe abrir siempre la lata y no de vez en cuando. Lo mismo con nuestros algoritmos. Tiene que cumplir siempre su tarea y no cumplirla cuando le parezca o cuando se cumpla un determinado tiempo que nosotros lo creamos. O sea, siempre que el cliente precise el algoritmo, se tiene que cumplir. Conceptos básicos de las características de la programación. Esto es únicamente lectura, así que no vamos a repasar más que eso. Simplemente leer y comprender el
con los ejemplos, nada más. Vamos a los conceptos fundamentales. Todo programa que vayamos a crear necesita algún tipo de metodología para realizar los algoritmos y resolver el problema. A esto se le llama ciclo de desarrollo. Es una serie de pasos lógicos secuenciales, o sea, pasos que tienen un orden y tienen una lógica detrás para su uso. A estos pasos se los denomina fases. Vamos a ver cuáles son las fases. Tenemos definición. Uy. Ajá, ¿dónde vas? Tenemos definición del problema, análisis, diseño, codificación, prueba, documentación, implementación y mantenimiento. Esto también lo vamos a ver rápido con un ejemplo al vuelo. ¿Sí? Lo primero de todo es definir problema. Lo primero es reconocer el problema que queremos resolver. También quiénes lo van a utilizar. Vamos a determinar entradas y salidas, que será establecer cómo funcionará. Necesito saber y lo que necesito para que funcione. El programa debe considerarse factible, o sea, debe considerarse posible de realizar. ¿Sí? Acá analizamos directamente lo que es el problema y lo documentamos. Vamos a tener nuestro problema. ¿Sí? Nuestro problema va a ser este. Siempre llego tarde al trabajo. ¿Quiénes lo va a utilizar? Cualquier persona lo va a utilizar, ¿sí? No importa quién sea, cualquier persona puede utilizarlo, así que eso no hay problema. Vamos a determinar las entradas y salidas. Entradas, por ejemplo, ingresar un horario que nos diga a qué hora vamos a salir. La salida sería justamente el horario que nos va a indicar. Una ruta que tomar, por ejemplo, elegir una ruta para que le diga. Y utilizaríamos un mapa con calles para definir justamente esa ruta. Tenemos nuestras entradas, como por ejemplo un mapa, ¿sí? Y se lo indicamos al cliente con una salida. Tenemos otra entrada que es una hora. Eso lo indicamos al cliente con una alarma del momento que tiene que salir, ¿sí? Y una vez que ya tenemos todo esto, que ya sabemos qué vamos a utilizar, seguimos. Analizar el problema, ¿sí? Análisis de problema. Analizar el problema con sus detalles. Es fundamental para lograr que haya una solución eficaz. Por ejemplo, si siempre llego tarde porque salgo tarde de casa, me encuentro con mucho tránsito, no sé cuánto demoro, me pierdo en las calles. Y ahora, después de que ya tenemos el problema y sabemos por qué ocurre, diseñamos la solución, ¿sí? Acá tenemos que empezar a diseñar nuestro algoritmo. Una computadora no sabe cómo hacerlo por sí misma, por lo tanto nosotros tenemos que indicarle con instrucciones. Esas instrucciones son las entradas y lo que nos va a dar son las salidas. Si nosotros le indicamos que tiene que hacer tiene que indicar una ruta, el programa va, selecciona la ruta y le indica de punta a punta. ¿Sí? Cuando los programas son muy complejos, es más sencillo dividirlo en subproblemas, hasta que sea muy sencillo diseñar sus soluciones. Esto lo vimos de una manera muy fácil cuando hicimos el listado de pacientes. Al momento de hacer el listado de pacientes, lo que nosotros hicimos fue primero crear un algoritmo que nos permite ingresar pacientes. Después, usamos un algoritmo para recorrer la lista, otro algoritmo que estaba dentro para comparar y otro que estaba dentro para intercambiar los valores del más bajo con el más alto. La cosa, perdón. La cosa es acá dividirlos. Es agarrar el algoritmo y decir, bueno, ¿qué preciso primero? Preciso que haga esto. Bueno, preciso que me pase por toda la lista. O sea que armamos un algoritmo para que pase la lista. Después armamos otro algoritmo que permita comparar las cosas de la lista. Bueno, con esto lo que hago es comparo que esto sea mayor que esto. Ok, perfecto. Y ahora necesitamos un algoritmo que nos permita reemplazar los datos. Bueno, armamos este algoritmo. Por eso es muy importante, cuando es muy grande el algoritmo, vayan dividiéndolo en subproblemas. Así es más fácil de ver. ¿Ves? Por ejemplo, para nuestro problema que llega tarde, eso puede ser muchas cosas. Resolver que no salga tarde de la casa, después resolver que elija bien las calles, etcétera. Básicamente eso. Codificación. Es ir escribiendo el código del programa que vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, traducir nuestra lógica a un lenguaje de programación.
eso. Ejemplo, le daremos un algoritmo que le indique que le quedan X minutos para salir, ¿sí? Y no llegar tarde. Y uno, por ejemplo, que le indique qué ruta debe tomar. La prueba y depuración, que esto es un paso importante, ¿sí? Que tal como indica la prueba y la depuración, puede que los programas tengan algún error al momento que lo escribimos. Por lo tanto, hay que probarlos antes de entregarlos. La depuración es el término más utilizado en programación. ¿Sí? Se usa el término depurar para decir que nosotros vamos a probar el programa a ver si funciona bien. Básicamente es detectar, encontrar y corregir los errores. ¿Sí? Normalmente eso se hace justamente ejecutando el programa. Por ejemplo, no sé, probamos que nuestro indicador de tiempo suene correctamente, que las calles que elegimos existan o no estén cortadas. ¿Sí? Documentamos, la paso de la documentación. Es un proceso que es continuo y es necesario. Lo vamos a ir haciendo con el detalle de lo que es el problema, la solución y todo lo que estamos utilizando para solucionarlo. Se puede escribir o se puede usar un pseudocódigo o se puede usar un diagrama de flujo para explicarlo. Eso no hay algo específico. Esto es fundamental para que otros programadores puedan entenderlos e inclusive para que nos ayude a la memoria al momento de recordar qué hicimos en ese momento. ¿Vieron, por ejemplo, cuando hacíamos las anotaciones adentro del programa grande? Que le pones una anotación y dices, bueno, con esto comparo el mayor y menor. Con esto ordeno la lista. Con esto pongo los nombres de los pacientes en orden. Bueno, hacer eso es una documentación. Es documentar los pasos que estamos haciendo para que otra persona lo entienda y que para nosotros también nos ayude a la memoria. Después viene el paso de implementación. Una vez que el programa ya está aprobado, revisado, mejorado, ahí recién puede utilizarse con confianza, ¿sí? Y podemos decir que está terminado y listo para su entrega. Ejemplo, le vamos a entregar un programa que indicará la hora que debe salir de su casa y qué ruta tomar para no tener problemas en el tránsito o perderse. Por último, el último paso de todos es el mantenimiento. Es la fase de mayor duración porque siempre puede haber ajustes al programa, siempre. Y debe realizarse cada cierto tiempo si necesario. Por ejemplo, actualizar nuestro programa con nuevas rutas, con calles que estaban cortadas, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente, estos son los pasos de una generación de un programa. Definir cuál es el problema. Siempre llego tarde. Analizarlo. Llego tarde porque me pierdo en las calles, porque no sé a qué horario salir. Decir la solución. Bueno, vamos a indicarle a qué hora salir y qué calles tomar. Codificarlo. Eso. Probarlo. A ver si el programa cumple. Si hace que salga temprano. Si las calles existen. Si las calles no están cortadas. Si no hay no sé, no hay una plaza en el medio que haya que atravesar. Documentarlo para acordarnos siempre qué fue lo que hicimos. Implementárselo, que el cliente lo implemente. Y después mantenerlo. Ponerle rutas nuevas, ponerle mejoras al coso, al programa que detecta la hora para salir, avisándole, no sé, te quedan 5 minutos, te quedan 10 minutos, debes salir ya, estás llegando tarde. Básicamente estos son los pasos de generación de un programa. Esto es todo lectura y todo repaso. Hasta ahí de lo que vimos de lectura. ¿Se comprendió todo? Como le digo, es solo lectura, es repasar los conceptos y leer los ejemplos. Nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que pasó atrás? De todo lo que vimos recién. ¿Nadie tiene ninguna duda de lo que vimos? Eso de la lectura, eso es el inicio, la introducción. Eso seguramente es parte de lo que vaya a ver en las preguntas de final. Lo más seguro, más allá de lo que es pseudocódigo, también va a haber algunas preguntas que son de ese estilo. Es importante tener los conceptos incluso para el momento que nosotros vayamos a armar algún algoritmo. Saber cómo lo vamos a armar. Identificamos el problema, nos fijamos qué pasos tenemos que seguir. No, evitamos justamente eso, evitamos agarrar y saltearnos pasos. O sea, fijarnos cuál es el problema, diseñar la solución, probarlo e implementarlo. Y por ahí tenemos un montón de cosas del problema que nos faltaron. Parte de la codificación quedó sin hacer.
Después tenemos que hacer algún cambio y no tenemos nada documentado. Y tenemos que volver a fijarnos atrás otra vez. Y revisar todo el código, a ver qué fue lo que hicimos mal o qué fue lo que nos faltó. Estos pasos son fundamentales para incluso el día de mañana que ustedes tengan que hacer un algoritmo. ¿Sí? Porque usándolo de esta manera siempre van a seguir los mismos pasos, por lo tanto van a reducir el margen de error un montón. ¿Hasta acá todo bien? ¿Vamos bárbaro? ¿Los primeros 15 minutos? Sí, 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 sí. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a lo que nos importa, que son diagramas de flujo y pseudocódigos. Esto vamos a ver una definición cortita nomás. El pseudocódigo es un lenguaje de alto nivel más comprensible para los humanos que un lenguaje de programación. El pseudocódigo no es ningún código utilizable, ¿sí? No se compila ni se interpreta con ninguna computadora. Es simplemente algo que nosotros utilizamos para aprender, usamos para representar los algoritmos o los procesos, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo y simular su ejecución. Básicamente un pseudocódigo no es como ningún lenguaje. No es como ningún lenguaje. Es solamente para aprender cómo funciona el lenguaje y nada más que eso. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de un algoritmo, ¿sí? En él utilizamos figuras geométricas y flechas. El tema de las figuras geométricas y ese tipo de cosas, que es muy similar a un organigrama, lo tenemos acá en estos dos ejemplos. Ejemplos de un pseudocódigo, ¿sí? Y ejemplo de diagrama de flujo del mismo. Exactamente lo mismo. Lo que es el tema de entradas y salidas de los diagramas de flujos. Recuerden las partes principales, que son que los círculos definen entrada y salida, ¿sí? Lo que son rectángulos, ¿sí? Los círculos definen lo que es el inicio y el fin del algoritmo. Lo que son rectángulos definen datos si son de salida, con una flecha hacia afuera, o si son de entrada, con una flecha hacia adentro. Y los rombos definen lo que son estructuras de control. Es lo único que tienen que saber del diagrama de flujo y que puede llegar a estar en un examen. Nada más. Después repasar un diagrama de flujo, ver todas las estructuras es al divino botón porque la verdad que no se precisa. Esto es un minuto para que se entienda y nada más. Vamos a lo que nos importa, variables y tipos de datos. ¿Qué es una variable? Una variable es un lugar donde almacenaremos un tipo de dato. Este dato podrá cambiar a lo largo del algoritmo. No es siempre fijo lo que esté dentro de una variable. Para utilizar datos brindados por el usuario necesitaremos estas variables para guardarlos justamente, para guardar estos tipos de datos. Las variables se definen con un nombre que nos va a permitir identificar qué es lo que contiene. Vamos con un ejemplo de la vida cotidiana. Para guardar los juguetes de nuestros niños utilizamos cajas grandes. Cada caja tiene su nombre: peluches, bloques, muñecos, lápices. La caja es nuestra variable. La etiqueta peluche es la definición, es lo que nos permite identificar su contenido. Y dentro de la caja vamos a poder guardar los objetos que les declaramos: los peluches, los bloques, las Barbie, los lápices y los fibrones. Básicamente agarrar una variable y ponerle nombre paciente y después preguntarle al usuario: ingrese el nombre del paciente y que nos escriba Juan y se guarde ahí adentro. Eso es todo lo que representa una variable, ¿sí? La caja, en este caso, es nombre paciente, ¿sí? La variable, perdón, con su etiqueta es nombre paciente, ¿sí? Y al momento que necesitemos saber el nombre del paciente para utilizarlo en algún lado, nosotros tenemos esa etiqueta que se llama nombre paciente para usarlo donde precisemos. Es nuestra caja con nuestra etiqueta con las cosas que contiene adentro. Nosotros sabemos que si agarramos la caja que dice peluches y la abrimos, adentro de peluches, con esto es lo mismo. Nosotros agarramos la variable nombre paciente y la escribimos, sabemos que va a escribir el nombre del paciente. Tipos de datos.
Bueno, tal como dijimos, nuestras variables se declaran y eso nos dirá qué tipo de datos almacenan. Estos tipos de datos básicos son los siguientes. Son enteros, que corresponden a un valor numérico entero sin decimales. Este puede ser positivo o negativo. 1, 50 o menos 10. Real. Corresponde a un valor numérico con decimales. Estos valores pueden ser también positivos o negativos. 6,5, menos 8,2, 3,14. Caracteres corresponden a valores alfanuméricos y otros caracteres conocidos. Por ejemplo, la letra R, el número 2000 o una arroba. Y después booleanos. Un valor que solo puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? Tenemos 4 tipos de datos distintos que nosotros utilizamos acá en lo que es el pseudocódigo. ¿Sí? Vamos a ver si se entendieron lo que son los tipos de datos. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a determinar a qué tipo de variable pertenece cada una de estas expresiones. ¿Sí? Esto va a ser nuestra variable. Y esto va a ser lo que contiene. ¿Sí? En cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Siempre vamos a fijarnos qué es lo que contiene. En este caso, nuestra variable nombre y apellido, ¿de qué tipo es? ¿Es tipo entero? ¿Es tipo carácter? ¿Es tipo booleano? ¿Es tipo real? ¿Qué tipo es? ¿Alguien que me lo diga? Participando. Carácter. Muy bien. Es de carácter porque contiene valores alfanuméricos. Sí, en este caso contiene todos valores del orden alfabético. Edad, en este caso, que es 25. ¿Qué sería? ¿Qué tipo? Entero. Exactamente, es entero, porque es un número sin decimales. Muy bien. Altura. ¿A qué pertenecería en este caso altura? Real. No tiene ni coma. Exactamente, pertenece a real porque es un número con decimales. Peso, acá está en 82. ¿Qué sería peso? ¿Entero o real? Entero. En ese caso, entero. Muy bien, en este caso es entero. Y si fuese, por ejemplo, 82.500, sería real. Muy bien, estuvieron Real. atentos. Perfecto, exactamente. Uy, volvé para atrás, ¿a dónde vas? Ahora se escribe todo de vuelta, ¿eh? Muy bien, la dirección, que vive en fondo de Bikini 2588. ¿Esto a qué pertenece? Carácter. Carácter, porque aparte de tener los números, también tiene sus valores alfabéticos. Es todo alfanumérico, es carácter. Y después tenemos dos preguntas, en la cual se responde si es casado o si estudia. ¿Estos de qué tipo son? Lógicos. Exactamente, son lógicos, son booleanos. Ay, ¿por qué se me corre así? ¿Por qué sirve tanto esto, el tema de los valores booleanos? Porque es útil. Por ejemplo, si ustedes hacen un cuestionario, ¿no? En los cuales lo tiene que rellenar el cliente y le tiene que poner es casado y tiene que poner solamente sí o no, solamente el algoritmo lo único que hacen es que seleccione alguna de esas dos partes y va a ser o verdadero o falso, nada más. No necesita el usuario poner sí, estoy casado, pero la verdad que me llevo mal con mi señora y no sé si en cualquier momento me divorcio y termino siendo divorciado. No, solamente precisa poner sí y no. Utilizan un carácter del tipo lógico para que no ingresen cualquier cosa, para que solamente se ingrese sí o no. Verdadero o falso. Nada más que eso. Sí o no corresponde al mismo que verdadero o falso. Muy bien, gracias a todos por la participación. Vamos a ver el tema de los tipos de datos, ¿sí? Vamos a continuar. Los tipos de datos vistos se utilizan en diferentes códigos, pero bajo otros nombres. Por ejemplo, integers, que hace referencia al mismo concepto que entero. Entero es un número sin coma. Float, que hace referencia al mismo concepto que real, un número con coma. ¿Sí? Y double, que es igual que float, pero la diferencia es que este permite más decimales. ¿Por qué? Porque este lo que busca es tener más exactitud. Por ejemplo, al momento de trabajar con números muy grandes que tengan muchos decimales, como no sé, el número pi, que tiene muchos decimales, o que requiere ser exacto, el número, no sé, de gravedad, ¿sí? Básicamente el número de gravedad también, exactamente lo mismo. Son números que requieren los decimales al momento de expresarse. Después, character. Character representa un
único carácter. Sea número, letra o símbolo. O sea 1, R o arroba. Y no los 3 juntos. Ni 2 juntos. Representa un único símbolo. String. String hace referencia al mismo concepto de carácter. Es una cadena de símbolos, de letras, o sea, caracteres o de números. Como por ejemplo lo de fondo de bikini al 288. Lo que lo diferencia justamente con carácter es la cantidad. Sí. Carácter solamente puede almacenar un único carácter. Y después variables booleanas, que es lo mismo que el concepto de booleanos. Verdadero o falso. Acá les dejo un pequeño ejemplo, ¿sí?, de cómo es datos en C++, de string, de entero, de float, de doble, de booleano y de carácter. Vamos a lo que nos importa, el tema más importante de todos. Estructuras de control, condicionales y bucles. Vamos a aprender cómo utilizarlos, qué significan y cómo utilizarlos. Bueno, vamos al concepto principal, que es una estructura de control. A medida que vamos avanzando en nuestro algoritmo, nuestras estructuras se volverán más complejas, por lo que vamos a necesitar controlar el flujo de la información. El ejemplo más sencillo es un control remoto. Cuando apretemos el botón de volumen más, va a subir el volumen. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo hace un algoritmo para saber qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Lo que tiene que hacer justamente es subir el volumen y no bajarlo. O que justamente lo que tenga que subir sea el volumen y no el canal. Todo esto se logra gracias a las estructuras de control, de los cuales tenemos dos tipos, condicionales y repetitivas. Vamos a arrancar con la estructura condicional. Las condicionales evalúan una condición, la cual puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Las estructuras utilizadas son sí, si no sí y según. Estas tres son muy similares, pero las vamos a repasar. ¿Sí? Vamos a ver todas. Vamos a arrancar con el sí. Esta estructura nos permite determinar qué camino tomará nuestro algoritmo al momento de resolverse. De ser verdadero, ocurrirá lo que se encuentra dentro de la estructura. De ser falso, finalizará la estructura. Ejemplo, nos fijamos si está lloviendo. Si llueve, llamamos el paraguas. Acá yo definí lluvia como lógico. ¿Y por qué lo definí como lógico? ¿Alguien me puede decir por qué definí como lógico lluvia al momento de utilizarlo acá adentro? ¿Por qué lo podría haber definido como lógico? Porque llueve o no llueve. Exactamente, yo lo definí como lógico porque hay solo dos posibilidades, o llueve o no llueve. ¿Es casado o no es casado? ¿Estudia o no estudia? Por eso yo lo definí acá como lógico. Este es un ejemplo para que entiendan lo que es lógico. ¿Está lloviendo? Leemos el valor de lluvia. Si es verdadero, entonces llevo un paraguas. Básicamente eso hace una estructura así. Si esto es verdadero, llevo un paraguas. Quise usar este ejemplo con el valor lógico para que entiendan la parte de verdadero. ¿Sí? Porque lo que es el sí cumple la condición interior, ¿sí? De ser verdadero ocurrirá lo que se encuentra dentro de la estructura. Vamos a pasar al si no. Utilizando la misma estructura de control del sí, podemos utilizar el si no para indicarle qué ocurrirá en caso de que la condición booleana sea falsa. Primero verificamos si es verdadero y después qué va a pasar si es falso. Por ejemplo, Juan y Marcos son hermanos. Uno es mayor que el otro. Vamos a preguntarle las edades para averiguar cuál es el mayor. ¿Sí? Le decimos, dígame sus edades. Marcos nos dice que tiene 16. ¿Sí? Y Juan nos dice que tiene 12. ¿Sí? Lo que va a hacer acá el algoritmo es, si la edad de Marcos es mayor que la de Juan, entonces nos va a escribir Marcos es más grande y va a finalizar el algoritmo. ¿Sí? Pero en caso que esto sea al revés, que Marcos nos diga que tiene 16 y Juan tiene 20, el algoritmo
va a fijarse si la edad de Marcos es mayor a la edad de Juan, y como es falso, nos va a escribir que Juan es más grande. ¿Se entiende cómo se usa un sí y un si no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de esto, del sí y el si no? Seba, Dime. una pregunta. O sea, la parte esta entendí. Lo que me queda en duda es si hay que, o sea, ¿dónde definiste edad Marco y edad Juan? Bueno, no lo definí, pero normalmente defínanlo, chicos. Pónganlo, Ah, definir edad Marcos, edad Juan y listo. Yo le puse edad, pero tenía que definir ambas dos, pero bueno, tómenlo como está, algo que tienen que hacerlo. Estas dos variables y las definen acá arriba y listo. ¿Sí? esa nomás era, Seba, disculpa. Nada más. No, no hay problema, no hay problema. Pero viene a aclararlo. Estas dos variables, edad Marcos y edad Juan, ustedes tienen que definirlas acá arriba, justamente como enteros. Yo le puse simplemente edad para que se comprenda que lo que vamos a definir son las edades como entero ambas, justamente. Vamos al si no sí. El si no sí, ¿sí? Utilizando la sentencia sí con el si no, podemos evaluar dos condiciones. O sea, o pasa esto o pasa lo otro. Pero ¿qué pasa si necesitamos evaluar más de una condición? ¿Sí? En este caso vamos a comparar dos números y el algoritmo nos va a indicar cuál es mayor o si son iguales. Acá lo que hicimos es definimos ambos números, el número 1 y el número 2. Le decimos al usuario que ingrese un número. El primero que va a ingresar va a ser el 3 y el segundo que va a ingresar va a ser el 6. Lo primero que hace el algoritmo es decirnos si el primer número, es igual al segundo número, vamos a escribir lo que está abajo. Como la condición esta es falsa, no se cumple lo de acá adentro, no se hace lo de acá adentro, pasa a la segunda. Y acá nos dice si no, si el número 1 es más grande que el número 2, entonces vas a tener que hacer lo que está acá adentro. ¿El número 1 es más grande que el 2? No, es más chico, es un 3. Por tanto, esto también es falso. Y nos va a pasar a la tercera parte del si no, que es escribir que el número 2 es mayor. ¿Sí? Básicamente, el si no, sí es un propio sí utilizado. Por lo tanto, si es otro sí que utilizamos, también tenemos que cerrarlo. Porque todas las estructuras tienen una apertura y un cierre. Es el principio de un algoritmo. ¿Sí? Los algoritmos tienen que ser finitos, tienen que empezar y tienen que terminar. Las estructuras también, en algún momento empiezan y terminan, si no son infinitas y el algoritmo es infinito, por lo tanto no es un algoritmo. En algún momento empieza, en algún momento termina, siempre tienen que entregar un resultado. Si nosotros tenemos un proceso que no entrega un resultado, es un proceso que es infinito. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona el si no sí? Que si es lo mismo que poner un sí, ¿se entiende cómo funciona el si no sí? Sí, sí, Seba. ¿Entendieron todas las estructuras estas? Las estructuras del sí y el si no. ¿Se entendió? ¿Alguno tiene una duda con esa estructura? Sí, sí. Si nadie tiene ninguna duda, vamos al según. Vamos a pasar a la otra estructura. Vamos a la estructura del según. Bien, con esta estructura, según el dato que le pidamos al usuario, ejecutará dicha porción del código y no toda la estructura como lo hace el sí. Nosotros vimos que el sí, cuando pusimos lo del número, mayor o menor, justamente, lo que hicimos fue fijarse primero si eran iguales. Y si no eran iguales, fijarse si el primero es mayor. Y si no es mayor, fijarse que el otro sea mayor. ¿Sí? Acá lo que vamos a usar, al ser una estructura más simple, vamos a hacer un ejemplo. Estamos en un local de neumáticos y queremos saber el stock de determinadas cubiertas. ¿Sí? Le ponemos al usuario que ingrese la opción de la cubierta que más le guste. El usuario ingresa cualquier número, supongamos número 3. Y el algoritmo se fija que según el número que ingresamos, el 3 va a tener que hacer lo siguiente. Va a tener que hacer esto. Entrar al usuario,
12 unidades disponibles. ¿Sí? Imagínense que nosotros tuviésemos que hacer una estructura con un sí para esto. Tendríamos que poner así, número ingresado es igual a 1, entonces poner esto, si no, si número ingresado es 2, hacer esto, si no, si número ingresado 3, hacer esto, si no, número ingresado es 4, hacer esto. Es larguísimo. Es un proceso que nos va a llevar como 15 líneas. Larguísimo, un proceso larguísimo. Y tenemos mucho gasto de cosas, mucho gasto de tiempo. Imagínense si en lugar de tener 20, en lugar de tener 4, tuviese 20. Chicos, no sé quién se desmuteó ahí. Le puedo pedir que se mutee, por favor. Salvo que quiera hacer una pregunta. Bien. Vanessa, Vanessa, ¿te puedo pedir que te mutees, por favor? Bueno, te voy a mutear un cachitito nomás. Vamos a volver a lo que estábamos en el coso. En esto. Como le decía, imagínense que nosotros tuviésemos que hacer 40 artículos, ponele, ¿no? Imagínense si tuviésemos que hacer 40 si no sí. Es una locura. Haber un choclo mega hiper gigante de poner sí, número ingresado que es igual a tanto hacer. No, es más fácil poner según el número que ingrese acá. ¿Sí? O sea, según el número que vaya a leer. ¿Sí? Fíjate, si ingresó un 3, anda a la parte que dice 3 y ejecutame esa parte del código. Sencillo. ¿Se entiende la diferencia entre un según y un sí? ¿Cuál es? ¿Se entiende la diferencia entre ambos? ¿Por qué en una parte se usa un según cuando es más fácil tener que elegir una cosita para que se haga y no todo un proceso? ¿Alguno no comprendió la diferencia o me quiere hacer una pregunta de esto? ¿No? ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Vamos a la parte más complicada, si no. Vamos a las estructuras repetitivas, los bucles. La diferencia de las estructuras condicionales, las estructuras en bucle permiten repetir la misma porción de código hasta que se cumpla determinada condición. Nosotros en la anterior, depende de lo que pasaba, ocurría tal cosa. Acá vamos a tener que esperar que se cumpla una condición, ¿sí? Para que ocurra la repetición o para que finalice la repetición, ¿sí? Son muy útiles cuando queremos recorrer una lista, o sea, hacer toda una recorrida. Las más utilizadas son el para, for, mientras, que es el while, y el repetir mientras, el do while, justamente. Y después hay una que se llama para cada, que es un for each, que es una estructura utilizada más adelante en el lenguaje Java, por ejemplo. Sirve para recorrer arreglos sin importar su tamaño. De esto, esta parte, el for each, no lo toqué en las diapositivas porque es muy complicado de querer explicárselos con un ejemplo en Java y que se entienda. Así que lo que voy a hacer es explicarlo de una manera fácil, a modo de palabra, para que se comprenda el concepto. Esto después se ve más adelante igual. Supongamos que usted tiene un programa que le ingresa lo que van a comprar en el súper, ¿sí? Y cuando ustedes quieren, ven la lista, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el lunes le ingresan 3 artículos. El martes le ingresan 4. Tienen 7 en total, ¿no? Van a la aplicación y ponen ver lista. Y te muestra la lista de 7 artículos. El miércoles le ingresás 10 más. Y el jueves le ingresás 3 más. O sea, le ingresaste 13 más. Y ahora no tenés más 7. Tenés 20. Y pones ver lista. Te va a ver desde la 1 y va a empezar a recorrer todo hasta llegar al último, al 20. ¿Sí?
¿Qué hace justamente el for each para cada? Recorre siempre la lista desde el principio hasta el final y no desde un punto hasta otro que le indique el usuario. Arranca con la lista y, cuando termina, termina. La diferencia, por ejemplo, el para, es que el para le indicamos dónde empieza y dónde termina. Para el número arrancando de 1 hasta 10, hacer esto. Para la lista arrancando del artículo 1 hasta el 10, hacer esto. En cambio, con el para cada le decís, para la lista, hacer esto, mostrármela. ¿Entendés? Para cada elemento de la lista, mostrármelo. Para cada elemento que haya dentro del arreglo, mostrármelo. De la lista, perdón, mostrármelo. Justamente por eso el para cada se usa en una lista y no en arreglos o matrices. La recorre siempre de principio a fin. Vamos a ver con las estructuras de control. Empecemos con el para. Esta estructura nos permite repetir una sección de código hasta que la condición dada dentro de la estructura se cumpla. ¿Sí? Nos permite repetir una sección de código, ¿sí?, hasta que la condición dada dentro de la estructura se cumpla. Lo que va a recorrer es esto. Esta es la sección de código. ¿Sí? Este es nuestro código que va a recorrer hasta que se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer un contador que se incrementa de 1 en 1 hasta el número 10. ¿Sí? Y lo muestra en pantalla. ¿Sí? Arranca en 1, sigue por el 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el contador. Número es igual a valor 1. ¿Sí? Escribe número 1. Sigue número, aumenta el contador a 2. Escribe número 2. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la misma variable acá, número acá y número acá. ¿Sí? Sigue con lo mismo, número lo cambia a 3. Por lo tanto acá muestra número 3. Y así hasta que llega al 10. Una vez que llega al 10, ¿sí?, lo va a mostrar. Cuando vuelva va a valer 11. Y como es falso, termina el algoritmo. ¿Se entiende cómo funciona un para? ¿Alguno me quiere hacer una pregunta de esto? Se entiende, se entiende. ¿Se entendió cómo funciona correctamente un para? Sí, ese de 10. Muy bien, vamos a ir con la segunda entonces, con el mientras, el while. Mientras, la diferencia entre la estructura para y la estructura mientras es que no sabemos en qué momento finalizará la cantidad de repeticiones. En el anterior nosotros pusimos de 1 a 10, por ejemplo, que se repita el coso, ¿sí? Y acá no podemos decir cuántas tiene que hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar una estructura que multiplique por 2 un número hasta que sea igual o mayor a 100. Y nos muestra en pantalla los resultados. Acá le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. El usuario ingresó el número este, que es el número 2. ¿Sí? Mientras 2, ¿sí?, sea menor o igual a 100, ¿sí?, porque va a tener que ser igual o mayor que 100 para que termine. ¿Sí? Mientras sea menor, va a repetir lo que está dentro de la estructura. ¿Qué va a hacer? Multiplicar el número, que está acá, por 2, y lo va a asignar acá, de vuelta a número. Por lo tanto, lo va a asignar el resultado a número. ¿Y cuánto será el resultado? 4. ¿Verdad? 2 por 2 es 4. Y ahora, ¿qué número va a tomar acá arriba? 4. Muy bien. ¿Y por qué tomó el 4? Porque se le vuelve a hacer la asignación a la variable num cuando cambia. Exactamente. Al momento de multiplicar acá y ponerle el igual, le estamos asignando otro valor a num. Que es el valor que escribimos acá abajo. Lo escribimos pura y exclusivamente para verlo nada más. ¿Sí? Yo puse acá escribir para que aparezca acá en el coso, en la ejecución, y lo puedan ver, lo puedan comprender. ¿Sí? Así que esto va a ir a 4 acá arriba. En el momento que esto sea 4, es menor o igual a 100, lo va a volver a hacer, va a agarrar el num, que en este caso es 4, lo va a multiplicar por 2, y lo va a volver a asignar a la variable num. Lo va a asignar a 8.
que ahora va a valer 8, justamente. Acá, bueno, acá escribir num va a escribir el 8, obviamente, que sale de acá arriba. Y así va a seguir sucesivamente haciendo el siglo. Va a valer 16, después 32, después 64. Y cuando valga 128, ya no se va a cumplir. Porque tiene que ser mientras num tiene que ser menor o igual a 100. Ya es mayor. Como es mayor, finaliza el algoritmo. Ejecución finalizada. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer acá? Porque puede que sea un poco más complicado entender cómo funciona el while, el mientras. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo lo acabo de comparar, o sea, acabo de anotar diciendo que la diferencia entre el while y el floor es que el while te muestra el paso a paso, por decir. ¿Se podría traducir de esa manera? El while y el for. En Claro. realidad vos con el for determinás los pasos que vas a hacer. O sea, determinás que vas a hacer tanta cantidad de pasos. Con el mientras no vas a determinar la cantidad de pasos. Se va a tener que repetir determinada cantidad de veces. Sí, ¿Entendés? sí, ya entendí. Si vos, por ejemplo, Sí, decís sí. para un número multiplicarlo por 2 10 veces, vas a utilizar un para. En cambio, si para ese número multiplicarlo hasta que sea mayor que 100, vas a utilizar un mientras, vas a usar un while. ¿Por qué? Porque la estructura, por ejemplo, tal como podemos observar, se repitió 6 veces debido a que ingresamos un 2. Si hubiésemos ingresado un 50, solamente se hubiese repetido una vez. Sí, la estructura. Sí, o sea, hubiese hecho 50 por 2, 100, y como es mayor o igual a 100, iba a terminar. No sabemos cuántas veces se va a repetir. En cambio, con el para sabemos las veces que la vamos a repetir. ¿Sí? Repetirlo 10 veces, justamente, hacerlo de a un paso y se repita 10 veces. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llega a 11 veces que se repitió. En cambio acá, vos querés ya obtener un resultado, pero no sabés cuántas veces lo vas a tener que repetir. Si yo te pido que uses un para ingresarme un número y que ese número sea mayor a 100, no vas a poder. Pues si yo te pongo el 1, y vos me pusiste 5 pasos, no va a llegar. Si yo te pongo un 50, sí va a llegar. ¿Entendés? Claro. Esa es la Sí, diferencia. sí, ya entendí. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese Una pasado? pregunta. Dime. Entonces sería básicamente que el for es una cantidad determinada de pasos y el while está sujeto a la condición que se le da en el algoritmo. Exactamente, exactamente. El para ya sabemos, se va a repetir, no sé, 10 veces. El while, el mientras, se va a repetir hasta que se cumpla la condición. ¿Sí? Por ejemplo, acá que el número sea mayor que 100, mientras número sea mayor a 100. Mientras el número sea igual o menor a 100. En el momento que lo supere, no se cumple más la condición. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Si yo ingresaba acá, leer número, y ponía 100. ¿Qué hubiese pasado, chicos? Se ejecutaba una sola vez, mostraba el 100 y terminaba la ejecución. Esto que está acá, ¿algo de esto iba a pasar? No. No iba a pasar nada. Ibas a poner 100 acá y no iba a mostrar absolutamente nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque dice que mientras el número sea menor o igual a 100 tiene que hacer esto. Por lo tanto, lo iba a saltear, iba a pasar directamente acá al final. Ibas a poner 100 y te iba a aparecer ejecución finalizada. No se ejecuta nada. Si no se cumple la condición, o sea, si el algoritmo cumple la condición antes de que arranque, sí, directamente no la toma, directamente la saltea. Esto puede ejecutarse como puede no ejecutarse. Si yo pongo un 1000 acá, es lo mismo. Va a agarrar, va a leer el número y no va a hacer nada de lo que está acá adentro. Porque el número es mayor a 1000. El número es mayor a 100. Me lo va a finalizar directamente. Me va a mostrar ingreso de número, voy a poner el 1000 y me va a poner ejecución finalizada. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque ahora lo vamos a ver con referencia a lo que es el do while. A diferencia del while, esta estructura se asegura que el código dentro se repita por lo menos una vez, cosa que con el while no pasa. Con el while, si la condición dada de por sí es falsa, no va a pasar nada. En cambio, con el do while, aunque la condición sea falsa o verdadera, sí se va a repetir. ¿Por qué? Porque acá, lo vamos a ver bien claro, acá la condición se da al principio para que pase esto, y en cambio, acá la condición de que se repita se da al final. Por tanto, esto que está acá adentro pasa sí o sí. Claro, sería como que el condicional pasa a lo último y que el ciclo no termina hasta que se cumpla el condicional determinado ahí. Cualquiera de los dos, hasta que no se cumpla el condicional, no va a terminar. Pero ¿qué pasa? El condicional del mientras ya puede haberse cumplido antes de que empiece el código. Por lo tanto, no se va a ejecutar. En cambio acá se va a ejecutar, ¿sí? Aunque se ingrese bien desde el principio. Vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? Vamos a pedirle al usuario que ingrese una vocal. Si acierta cuál es, le mostrará un mensaje, si no tendrá que ingresar de nuevo otra vocal. Chicos, no sé quién se desmuteó, quién ingresó. Le pido por favor que se mutee. Joya, gracias. Le vamos a pedir que ingrese un coso, que ingrese una letra. Vamos a definir letra como carácter, justamente. Y le vamos a decir, ingrese una vocal. Ingresa la U. ¿Qué va a hacer? Lee la letra. Y hasta que la letra sea A, va a volver a repetir el código. Ingrese una vocal. Ingrese una vocal. Una vez que ingresó A, o sea, hasta que se cumplió que la letra sea A, ahí sale el del código y escribe acertaste. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el usuario ingresaba la letra A de entrada? Esto igual se iba a repetir. Esto igual se iba a mostrar. Esta parte del código igual se muestra. ¿Por qué? Porque la condición está acá abajo. Si bien esta es la estructura, o sea, la estructura es esta. Uy, perdón. Anterior. Ay, ¿qué pasó? Acá está, listo. Si bien la estructura es esta, vamos a agarrar y vamos a borrar la tinta. Si bien la estructura al repetir es esto, ¿sí? Lo que pasa acá adentro se define que vuelva a pasar si se cumple lo que está acá abajo o no. O sea, esta parte del código sí se va a ejecutar, sí o sí. Esa es una pregunta que estuvo en una autoevaluación que te decía cuál es la estructura de control que se repite por lo menos una vez. Y es el do while, justamente, el repetir. ¿Por qué? Porque si no se repite, o sea, por más que se elija bien, por más que elija A, esta parte de acá dentro del código, que está dentro de la estructura, se ejecuta exactamente. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? ¿Se acuerdan cuando decíamos lo del triángulo? Que decíamos, ingrese los lados. Es escaleno, es equilátero, es isósceles. ¿Desea repetir? No, pum, terminaba. Lo que pasó antes de pedir los lados del triángulo y eso, ¿se ejecutó? Sí, se ejecutó. El código se ejecutó, pero no se repitió porque no estaba la condición para que se repita. Pero sí lo que estaba dentro del repetir se leyó. ¿Se entendió la diferencia del while, del mientras, al do while, el repetir? Sí, básicamente que en el do while sí o sí se va a ejecutar al menos una vez en la sección del código. Exactamente. Ya que para que llegue a la decisión de ejecutarlo nuevamente o no, el condicional está abajo. Entonces, Exactamente. tiene que pasar por lo otro antes de saber si se vuelve a repetir. En el while, al estar arriba, si ya la condición se cumple desde el principio, no es necesario que lea la siguiente parte del código. Exactamente. No va a leer el código. Exactamente. No va a leer el código. Chicos, hasta acá llegamos con las tres estructuras de control de
repetición. ¿A alguno le quedó una duda de algunas tres estructuras? ¿Del para, del mientras o del repetir? ¿Del for, del while o del do while? ¿A alguno le quedó alguna duda de eso? Antes de que sigamos. Yo tengo No, una no. duda. Dígame. Si, por ejemplo, en el ejemplo que estás mostrando ahora de la vocal, no sé, querés agregarle que la letra sea A, E, I o U, ¿se lo agregas en el mismo renglón que sería el 7? ¿O le tenés que agregar un nuevo hasta que? No, podés agregarle, por ejemplo, a ver, si yo te digo, vamos a hacerlo con lógica. Si yo, por ejemplo, te digo, bueno, que sea A o o U o I. ¿Qué se te ocurre poner con eso? Usando la lógica. Que pase esto, o que pase esto, o que pase esto, o que pase esto. ¿Qué puedes usar? Una disyunción. Recuerden que podemos concatenar, o sea, podemos unir nuestras variables, ¿sí? Utilizando, ¿sí? Cualquier tipo de esas operaciones, ¿sí? Podemos utilizar una disyunción o una conjunción, por ejemplo, hasta que la letra sea A o E. ¿Entendés? Podemos usar hasta que la letra sea A o una disyunción Claro. Sí, sí, sí. E. ¿Sí? O si, por ejemplo, estás jugando una batalla naval y te dice ingrese letra y número, ¿no? Le dice ingresa una letra y número. Y lees letra por un lado y número por el otro. Hasta que letra igual a y número igual 5. Y ahí le mostrás hundido, le pones. ¿Entendés? Puedes utilizar cualquiera de esas operaciones Claro. lógicas. Sí, sí. No necesitas utilizar ¿Qué? otro repetir u otra cosa más. Puedes hacerlo dentro de esta misma línea, justamente. Claro. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta más, chicos? Respecto a las cosas, a las estructuras. Estas que vimos cualquiera, ¿eh? De las primeras o de estas. Si no hay dudas, vamos a pasar a una parte muy linda. Que les voy a hacer utilizar el cerebro. Muy bien, listo. Vamos a pasar entonces. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en la parte de estructuras de control, con unos pequeños ejercicios que debes resolver. Las soluciones están al final de la presentación. Nosotros vamos a resolver ahora, entre todos, ¿sí? Para justamente ir desarmando lo que vamos haciendo. Pero si ustedes lo quieren repetir después en su casa, pueden utilizar estos mismos ejercicios y tienen las respuestas, ¿sí? Vamos a utilizar una variable que esta va a ser num para definir los números, ¿sí? Muy bien, vamos a agarrar y vamos a empezar con la primera. Vamos a agarrar acá el Paint. Vamos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1, ¿qué me pide? Me pide, a ver, un ciclo repetitivo que sume más 10 a un número hasta que sea mayor a 100. ¿Quién me puede decir qué estructura podríamos utilizar y por qué? Un for. Por. Utilizar un para. Sí. Muy bien, utilizar un para, ok, ¿no? Vamos a suponer que quiero utilizar un para. Ahora, ¿cómo definirías el para? ¿Para qué tiene que ser? Vamos a ingresarle primero acá, vamos a pedir al usuario que escriba un número, esto lo vamos a hacer siempre. Ahí escribir, parezco un boludo. Ingrese un número. Si es correcto o incorrecto lo que me van a decir, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo igual, para que vean las diferencias cuando... por qué una cosa sí, por qué una cosa no. Leer, vamos a poner num. ¿No? A ver, ¿quién fue el que me ha dicho un para? Bueno, no importa el que me haya dicho el para. Dígame, pero ¿qué harías? ¿Por qué usarías un para? A ver. ¿Hay algún límite de datos ¿Mm? en la consigna? No, no me acuerdo. Sí, para que sume un más 10 a un número hasta que sea mayor a 100. Es un ciclo repetitivo que tiene que sumar más 10 a un número, que indique el usuario, por ejemplo, es el 5, tiene que sumarle de a 10 hasta que sea mayor a 100. Y puedes usar en realidad el repetir hasta, ¿no? En Ok. lugar de un para.
Ok, vos querés un repetir, ¿no? Por ejemplo, repetir. Repetir, ¿y qué repetiríamos? ¿Cuál sería la consigna? Lo que repetiríamos. 10, ¿no? Repetiríamos ¿qué? Tendríamos que poner repetir que num se le sume 10 hasta que sea mayor o igual a... ¿Qué número era? 100, ¿no? Hasta que sea Sí. Hasta que mayor a sea 100. mayor. Tiene que ser Sí, hasta que sea perdón, hasta que sea mayor. mayor a 100. Hasta que num sea mayor a 100, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Mayor o igual? Esto es lo que, esto es lo que Dice yo les diría. mayor en la consigna. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, vamos a pasar el hasta que para abajo, así no se confunde. ¿Sí? Así no se confunde. ¿Sí? Repetir. Vamos a ordenarlo como corresponde. Al número, sumarle 10. ¿Sí? ¿Y cómo almacenamos el número para que se siga sumando de a 10? O sea, acá tenemos que sumamos num más 10. ¿Y en qué variable lo almacenamos de vuelta? En num tendríamos que poner ahí atrás num igual num más 10. Exactamente, para que el momento que sumar num más 10 nos vuelva a dar Porque num. si no, básicamente estaría repitiendo siempre el mismo ciclo de sumar el primer número que ingresas, le suma 10 y no estaría guardando nuevamente el número con los 10 más a la variable. Bien, vamos a ponerle acá abajo un escribir. ¿Sí? Y vamos a ponerle justamente num para que nos imprima el resultado, así podemos verlos, chicos. A ver si está bien lo que hicimos o no. Sí. Ingrese un número, a ver si se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla ahí, calculo. Vamos a ponerle el número 15. Bien, hace lo que pedimos que haga. O sea, le sumo un número 10 hasta que es mayor a 100. Sí, ¿Sí? Sí. Y ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le pongo 120? ¿Por qué le suma 10? Si ya el número es mayor. porque hay que sí o usar sí un se hace while una y no vez. un do while. Exactamente, chicos. Tenemos que usar un mientras y no un repetir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ingresar un Porque si número. no se ejecuta sí o sí una vez el código. Cuando Exactamente. cualquier usuario puede poner un 100 y ya estaría lista la ejecución si lo pone. Exactamente, sí, exactamente. No hay necesidad de sumarle 10. No hay ninguna necesidad de sumarle 10. Entonces teníamos que usar un mientras. Entonces, ¿cómo sería con el mientras? ¿Mientras qué? Mientras que... Num sea menor a 100 y ahí ponemos el repetir que pusimos abajo. O sea, sumarle el 10 a num y guardarlo en la variable. Exactamente. Agarrar un num y sumarle 10. Mientras Y, el num... y poner para escribir el número en pantalla. Muy bien. Vamos a probar si esto funciona. ¿Sí? Vamos a ingresar un número. Vamos a ingresar el 5. ¿Cumple con lo que nos pide? Sí, Perfecto. Y si ingreso yo el 100, me finaliza el algoritmo directamente. No me lo toma porque es falso. Porque es mientras el número sea menor a 100 lo tiene que hacer. Si yo pongo 100, que es igual, o pongo un número mayor, no me va a ejecutar el algoritmo. Por eso, chicos, muchas veces es conveniente usar el mientras al repetir. ¿Por qué? Porque por ahí... Consulta, Seba. Dime. En este caso, do while es repetir y mientras es while solo. Exacto. Ok. Yo porque hay veces que me cuesta, viste, transcribir la teoría a esto. Acá en el módulo, perdón, en la diapositiva, te escribí Sí. mientras y te puse al lado while, y te puse al repetir y te puse al lado do while. Claro. Te puse ambas cosas para Es que yo entiendas. llegué medio tarde. Está bien, no pasa nada. El while es una estructura que vamos a justamente corroborar antes de hacerla. Para asegurarse que para fijarnos que se repita. Ok. Y el do while, perdón, el while primero lo vamos a comparar y en caso que sea verdadero se hace. Y el do while se hace y después, depende del data de la condición, se repite o no. O sea, el do while se va a repetir siempre por lo menos una vez. Por eso es que antes cuando nosotros ingresamos el 100, se repitió. O sea, le pusimos 110 y me sumó a 120.
Claro, Y no claro. tenía que Una vez lo hacerlo. hizo. Claro. Y no tenía que hacerlo. Así que, muy bien, chicos. En esta se usa un while, se usa un mientras. Vamos al ejercicio número 2. Ejercicio 2. Ciclo repetitivo que le pregunta al usuario un número del 1 al 10. Y si el usuario acierta, muestra felicidades. El número que debe acertar es el 6. Vamos entonces a decirle al usuario: ingrese un número. ¿Sí? Vamos a leer el número de usuario. Y ahora, ¿qué estructura podemos utilizar para pedirle al usuario que ingrese un número del 1 al 10 y si el usuario acierta, muestra felicidades? Un do while. Do while. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es, vamos a pensarla, ¿sí? Así la escribo. Entonces, tenemos que decirle al usuario que ingrese un número, ¿sí? Tenemos que leer ese número hasta que ese número sea igual a 6, ¿sí? Vamos a tener que repetir esto, ¿no? Sí. Acabamos de armar la estructura. Tenemos el repetir, tenemos el hasta qué número es igual a 6 y ya quedó armada. Y ahora, ¿a dónde tendríamos que poner el repetir? Perdón, el felicidades. ¿Dentro o fuera? Yo creo que fuera. Pero tenés que poner un condicional, ¿no? O sea, si num es igual a 6. Claro, acá está nuestro No, condicional. Mirá, creo que no lo estás entendiendo. Está la parte del condicional acá. Vamos a borrar esto acá. iría dentro del hasta que, porque si no, una vez que le pega el número, se termina la sección del código ahí y no sigue para lo siguiente. Acá va a escribir directamente, una vez que termine esto, va a escribir felicidades. Porque si lo ponemos adentro, va a escribir siempre felicidades. Si nosotros lo ponemos acá, va a repetir toda esta parte del código. Va a poner escribir, ingresar un número, leer num y va a escribir felicidades. Una vez que se cumplió esto, se repite esto hasta que se cumple. Una vez que se cumplió, el algoritmo sigue y escribe felicidades. Ah, no es necesario el if. O sea, poner sí en este caso. No es necesario, es solamente hasta que el número sea igual a 6. Vamos a ingresar Claro. números, a ver, 4, 8, 9, 6. Felicidades. Se cumplió que sea 6, terminó el ciclo y salimos. Lo que sí podríamos poner dentro del ciclo de repetir es ahí abajo de leer, si no le pega, poner un escribir que diga como que le pifió, que vuelva a intentar. Vos Como decís, ponerle vos decís- un vos no decís es el poner acá, número vos correcto. decís poner acá, por ejemplo, que ingrese nuevamente un número. Claro, ponerle escribir, ese no es el número correcto, vuelve a ingresar un número. Claro, pero en este caso, ¿a dónde tendríamos que poner Por- eso mismo y dónde tendríamos que dejar lo otro? Porque ahora va a cambiar esto. Porque si nosotros Y le ponemos, debería si vos le estar, pones, si vos le pones acá, vos si ponerle acá adentro, escribir, intente nuevamente, ajá, Lo voy a poner siempre. vamos a probarlo, mirá. Lo va a poner Ingrese un número incluso 6, intente cuando... Ponga nuevamente, 6. felicidades. Claro, aunque ponga 6. ¿Ves? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sacar esto de acá, ponerlo acá arriba, ¿sí? Directamente, y acá hacer únicamente una lectura, por ejemplo. Por ejemplo, poner solamente ingrese un número, leer ese número, ¿sí? Y si lo hacemos acá, ¿qué va a pasar? Por más que pongamos 6. Aunque nosotros pongamos 6 acá adentro, ¿qué va a pasar? Estamos armando todas las estructuras posibles para ver los errores. Si yo ingreso acá
ingreso de primera 6. ¿Qué pasa? Claro, se repite la parte de abajo. Exactamente, por lo tanto acá tendrás que ingresarle otra estructura más. Te ingresarle 2 cosas más para que puedan hacerlo. Y si quieren, yo se los dejo ahí para que ustedes digan cómo tienen que hacer para ingresar un número, leerlo y en caso que le erre, que diga que lo ingrese nuevamente. Se los voy a dejar para que lo piensen ustedes. Así que acá vamos a dejar la solución del otro. Porque hay una página que tiene ejercicios también para hacer, que se las voy a pasar. Así que esta es la resolución del número 2. Usamos un repetir, justamente para que se lo lea por lo menos una vez y que lo ingrese nuevamente. ¿Sí? Vamos al número 3, ejercicio número 3. Ciclo repetitivo que multiplique un número por 5 un total de 8 veces. Necesitamos un ciclo que agarre un número cualquiera, le preguntemos un número al usuario, ¿sí? Escribir. Ingrese un número. Y que ese número me lo multiplique por 5 un total de 8 veces. ¿Qué estructura podemos utilizar de las 3 que vimos? Del para, el mientras o el repetir. Del for, el while o el do while. ¿Cuál podríamos utilizar de todas? Un para. Un para, muy bien. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? ¿Qué tendríamos que asignar para el tema de la repetición? ¿No? Sí, Pensando. ¿qué tendríamos que asignar? O sea, tenemos que hacer algo que se repita 8 veces, ¿sí? ¿Sí? Y ese algo que va a haber adentro, justamente lo que va a hacer es, I igual 0 hasta 8. si nosotros ponemos i igual 0 hasta 8, ¿no? Hasta 7 por ahí. No, Sí. no sé. Hacer. ¿Ustedes se acuerdan por qué usamos el 0 y el 8? O sea, ¿por qué arrancamos el índice desde 0? Lo agarramos por arreglos, pero acá no estamos haciendo ningún arreglo. Claro. De todos modos, estamos sumando de a 1. O sea, el 0 va a ser el primer paso. Vas a sumar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo vas a hacer 9 veces al paso. Por lo tanto, te conviene hacer desde 1 hasta 8. ¿Por qué? Porque acá no estás asignándole a ninguna estructura, a ninguna dimensión, a nada. Lo haces desde 1 hasta 8. Y estamos definiendo una variable más, que es i, que también es un entero. Perfecto lo que dijiste. Para lo que debemos hacer eso, para asignarlo desde i, desde 1 hasta 8. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá entonces? Multiplicar. Multiplicar, entonces vamos a multiplicar el Sí. número por 5. Sí. ¿Y dónde lo vamos a guardar? El num. En la En propia, i. en la misma, ¿el ni o el num? Ah, en num. Si nosotros lo guardamos En en num. i, le vamos a cambiar el número a i, justamente. Vamos a agarrar y lo asignamos, por ejemplo, le ponemos el 6. Le vamos a poner, se lo asignamos ahí, Ah. cuando esto vuelva para acá, i va a valer 30. Ah, claro, Y si claro. acá nosotros ponemos num desde 1 hasta 8, cuando hagamos num por 5 va a valer 5, después va a valer 25 y en 2 pasos se va a terminar. Va a estar mal hecho. Si nosotros hacemos esto, miren, lo vamos a hacer el ejemplo para que vean que está mal. Le ponemos un 5, vamos a poner acá que escriba num. Así lo ven. No lo hizo 8 veces, lo hizo 2. Multiplicó una vez y multiplicó 2. Claro. En cambio, si nosotros le damos Hola, un hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, se Ah, escucha. bien. Si en cambio si lo hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple perfecto. Hicimos
desde 1 hasta 8. Esto i es por indicar un índice. Pueden ponerle si quiere, no sé, numerador. O no sé, contador. Es lo mismo, es una variable. Esto es una variable, chicos. Le pueden poner contador si quieren. No pasa nada. O sea, i no tiene que ser sí o sí i porque significa índice o algo por el estilo. Es solamente un contador. Para el contador desde 1 hasta 8, que haga esto. ¿Ves? Y si le cambiamos el número, le ponemos un 3, hace lo mismo. Te lo multiplica 8 veces. Ahí el ciclo repetitivo que usamos es un coso justamente. Es un para. ¿Por qué? Porque le indicamos la cantidad de veces que quiero que se repita. En el primero pusimos hasta dónde quiero que se repita. Hasta que el número, mientras que el número sea menor a 100 que se repita. Acá que se repita 8 veces. No importa el número que haya acá adentro, que se repita 8 veces. Y Esa es acá, la diferencia entre for y while, digamos. exactamente. El for vos tenés determinado las veces que lo vas a hacer. Lo tenés determinado, lo vas a hacer 8 veces. El while no sabés. Si yo pongo un 100, no se va a hacer nunca. Si yo pongo un 2, se va a hacer 7 veces. Si pongo un 50, se va a hacer una vez. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Por eso es que tiene diferencia el for, el while, entre ellos. Y bueno, el do while, que tiene que repetirse por lo menos la primera parte. Se tiene que leer la primera parte y recién Seba, ahí se define si se repite. disculpa Dime. que te interrumpa. Ya que estás en esa parte del código, lo estuve pensando 2 segundos y lo probé en el Saint y encontré la forma de poner para que escriba que el número es incorrecto y no quede dentro del mismo. Muy bien, a ver, ¿querés compartirla? Eh, Dictame el código y yo decime línea y yo escribo. Está todo igual hasta a donde dice en la línea 7 abajo de leer num, o sea, ahí pones un if Sí, y puse si hay num, la variable num desigual, desigual, o sea, desigual, es ok. distinto, sí, Es diferente entonces. Distinto, distinto a 6, sí. entonces escribir número incorrecto. Escribir número incorrecto. Intente nuevamente. Escribir número incorrecto. Vamos a probarlo a ver si lo que compañero está bien. Vamos a agarrar. Vamos a poner 5. Número incorrecto. Ingreso de número 2. Ingreso de número. Ahora voy a poner el 6. Felicidades. Muy bien. Bien hecho por leer la estructura y fijarte. Estas pequeñas cositas, como eso de fijarse. Ah, ¿y cómo puedo hacer para que me diga el número incorrecto y lo tire? Son pequeñas cosas que ustedes tienen que poner en la práctica. ¿Sí? Porque esto les va a ayudar un montón a poder desarrollarlo más todavía. ¿Sí? iLoop me había dicho porque el 0 cuenta como una posición. Y sí, el 0 cuenta como una posición, retomando lo que está atrás. Si nosotros arrancamos acá y le ponemos en el anterior, volviendo al ejercicio anterior, le ponemos acá desde 0 hasta 7, va a ir sumando de a 1. El 0 es un coso, es un contador en este caso. ¿Sí? Si yo le pongo acá, lo reinicio y le pongo un 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, lo hizo 8 veces, que es lo que pedía el ejercicio. El 0 es un contador. El 0 es un lugar, al igual que el arreglo. Era exactamente lo mismo. El 0 es un lugar. El 0 corresponde a un número. El 0 existe. Muy bien esto para hacer el tema de repetición. Vamos a continuar con los otros ejercicios, Muy bien por haberte tomado ese tiempito y haberlo hecho. Muy bien. Vamos a continuar al otro. Vamos a continuar el ejercicio número 4. Ejercicio 4. Condicional que le pregunte la edad y si es mayor de 18, dirá que es mayor de edad. Si no, dirá que es menor. Vamos entonces a decir el usuario. Ingrese su edad. ¿No? Vamos a preguntarle al usuario que ingrese su edad. Leer. Y vamos a ponerle acá el num de la edad que va a ser. Ahora, ¿cómo? Vamos a ponerle si es mayor o igual de 18. Mayor o igual de 18. Vamos a ponerle, ¿no? Bien. ¿Qué estructura podemos utilizar para preguntarle eso y que nos diga una cosa o la otra? La del sí. Muy Si bien, no, utilicemos un sí. Vamos a armarlo juntos. Entonces, sí
¿Qué le vamos a preguntar? Número mayor a 18. Tiene que ser Num mayor igual. Igual o mayor. mayor o igual a Ah, 18. eso. Chicos, esto se lo hice a propósito ahora de cambiarlo por el tema de las consignas. Había una pregunta en la autoevaluación que estaba en C++, pero decía edad igual 18 y decía if edad más 18, entonces es mayor de edad, si no, es menor de edad. Y estaba el mayor, no el mayor igual. Para que sea mayor tiene que tener 19. Si tiene 18, es menor. Va a decir que es menor. Así que ojo con esas preguntas porque se va a ver preguntas con trampa más que seguro. Entonces, bueno, vamos a continuarlo. Entonces dijimos, si es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir que es mayor de edad. Vamos a escribirle que es mayor de edad. Ahí está, ahí terminó. No, No, ahí tendríamos No. que poner un si signo. no, Por si no se cumple la condición, es menor. escribir menor de edad. Escribir que es menor. Bien. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Oh, Dios. Acá, bien. Edad 17. Menor de edad. Muy bien. Edad 18. Mayor de edad. Edad 19. Mayor de edad. Perfecto. Se cumple tal como queríamos. Recuerden este signo porque es muy importante. Muy importante. ¿Sí? En este caso, Seba, Dime. si querés hacerlo ciclo, podés usar cualquiera, ¿no? O sea, do while o while. Si querés hacer un ciclo, depende. Claro, ponele que no querés tocar en el botón de reiniciar ahí en el ejecutador. Si vos le ponés ponerle repetir, ¿Y que se repita esto? sí, Sí, pero voy a tener que ponerle una condición. O sea, una condición le voy a tener que ingresar. hasta dónde, ¿no? Exactamente. O mientras que haga qué cosa. No sé. Mientras. No sé. Mientras num. Mientras no sea mayor, que se repita, Sí, si es lo mientras, que buscan. sí, mientras num sea mayor que 0, ponele. Y lo va a preguntar siempre, ¿entendés? Hasta que ponga 0. El día que ponga 0 se va a terminar. Me va a decir Claro. es menor de edad y va a terminar la mierda. Ah, ok, ok. Claro, es como que la condición que le tenés que agregar para que deje de repetir es como media ilógica. Exactamente, acá la condición sería un poco ilógica, salvo que vos quieras repetir el ciclo constantemente y vos lo quieras justamente hacer, ponerle algo de eso para que se cambie. O sea, depende eso de vos principalmente. Eso depende principalmente de vos, de lo que vos creas. Ok. O sea, ¿qué me conviene hacer en este caso? Me conviene agarrar y no sé, asignarle algo más, sacarle algo más, no sé. ¿Qué me conviene hacer? Esto porque es algo sencillo y necesitamos simplemente esta condición. O como se acuerdan que hicimos con el triángulo, que poníamos, bueno, si pasa tal cosa, o sea, si desea repetir y si pone que sí, se repite. Desea saber otra edad y si le pones que sí, sigue, y si no, no sigue, ¿entendés? Por ejemplo, Ok. acá por ejemplo, un repetir, ¿no? Le pones acá un repetir, ¿no? Y le pones abajo, acá, em, Capaz que le podés desea continuar, continuar, le pones acá claro, continuar, continuar, y le tenés que continuar. poner otro condicional, ¿no? Tipo, sí. No, Y ahí pues le no, 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 tranquilamente puedes agarrar y puedes ponerle continuar y le pones sí, no, y acá pones sí, obviamente, le puedes poner hasta que, me faltó poner el cosa, lo que tiene que leer. Vamos a leer el número, si es lo mismo. Claro. Y le vamos a asignar otro número, hasta que num sea igual a 0. ¿Ves? Le hacemos esto, por ejemplo, ¿ves? Nosotros con esto lo que hacemos es continuar, sí o no. Sí. Bueno, acá se repitió la misma parte porque no me pide el ingreso de edad. Lo puse mal acá. Este repetir no va acá arriba.
Ahora sí. Ingreso de edad. 55, mayor de edad. ¿Continuar sí o no? Sí. Ingreso de edad. 6, menor de edad. ¿Continuar sí o no? No. Acá tengo que poner hasta que el A número es 2. 2. Ahí está, listo. Tiene Ahora que sí. poner 12. Ejecución 2. Listo. Sí, Finalizado. sí, sí. Ahí fue, ahí fue. Listo. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Con una misma variable inclusive podemos utilizarlo dentro del mismo algoritmo en varias cosas en total. Sí, de hecho podrías crear definir otra variable que sea tipo respuesta, ponele, definir respuesta como carácter. Y si carácter es igual a no, En este caso, si ponemos finalizar. respuesta, y le ponemos que sea no, tiene que ser no como carácter, porque si le dejamos el no así, lo va a tomar como si fuese una variable, o como un Claro. Claro, yo operando. una vez había hecho un código y para la decisión de si seguir o no lo puse como carácter y definí la variable como un carácter y puse para que escriba sí o no. Claro, tal cual. Yo hice lo mismo también. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bien por también ingresar las cosas y poner cosas nuevas dentro del código. Así que se nota que vienen bastante bien con esto. Bueno, básicamente el código 1 quedó resuelto así. Mayor y menor de edad. Y ahora vamos con el último, que es un ciclo condicional que le entrega al usuario a la capital de los países. Alemania, Francia, Estados Unidos, según cuál elija. Acá lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario que seleccione un país. ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer? El sí también. ¿O no? ¿Qué ciclo Eso, condicional podríamos utilizar? eso cuando leí lo del módulo, creo que había uno que era según, ¿no? No me Exactamente. acuerdo cómo Acá, funciona, acá pero podemos utilizar un según. ¿No estuviste al inicio de la clase? Según. no, tardé como 20 minutos en unirme porque no había llegado al trabajo. No pasa nada, está toda la explicación igual en la cosa. Cómo funciona un según y todo. Está la explicación cómo funciona el según y ahora lo voy a volver a explicar. Lo que vamos a usar es eso, vamos a hacer justamente un según. ¿Para qué? Para evitar tener que pasar por toda la estructura del código. ¿Sí? Para evitar Por tener varios sí, digamos. Exactamente, para evitar tener que pasar por varios sí. Y ahora le voy a mostrar otra cosita más. Claro, porque, o sea, básicamente en vez de pasar todo, va directamente a según lo que elija el usuario, ejecuta alguna parte del código u otra. Exactamente. ¿Alguno me ayuda a armar el coso? El según, ¿cómo lo haríamos? Igual, una pregunta. Dime. Si lo haces con el sí, Sí, sigue estando bien, pero es un montón de escribir, ¿o no? exactamente. Lo vas a poder utilizar al sí, porque vas a tener que ponerle si número es igual a 1, entonces hacer si no, si número es igual a 2, hacer si no, si número es igual a 3, así, si no, si... Imagínate si tuvieses que hacer todo el de Latinoamérica. ¿Cuántos si no vas a poner? Claro, no, es un montón, es Es un un montón. montón, es un montón. Es más fácil usar un según, porque pones el según y lo que ocurre, marcas el código. ¿Quién me ayuda a armar el según? ¿Según qué? Un num Hacer. y ¿Y ahora qué te voy a poner acá? Ahí es un ¡Ah! condicional, porque yo nunca usé el según, la verdad. Yo te quiero ¡Ah! ayudar, pero Acá, el según, lo que nosotros tenemos que poner es la decisión. ¿Sí? Yo lo voy a escribir así para que lo entiendan. La decisión tomada, dos puntos. ¿Cuál es la decisión tomada en num? Cuando defino como 1, 2 o uno, 3. 1, uno, 2 dos, o tres. 3, exactamente. 1. ¿Qué va a hacer si aprieta el 1? ¿Qué va a decir? Escribe, Escribe Alemania. no, bueno, la capital, ¿no? Berlín, exactamente. Escribe Berlín. Ah, Berlín. la capital, perdón. Si aprieto el 2, ¿qué va a hacer? París. De París, París. Y si pones el 3, Washington. Grados. escribir Washington, exactamente. Washington DC. Esa no la sabían. Washington DC. Muy bien, exactamente. Esto que va a hacer acá, Mirá. justamente, cuando nosotros ponemos el algoritmo, nos va a Le va a preguntar dar al usuario la opción de elegir cuál es el si que quiere. nosotros... Estrados, lindo. Ahí está, Estados Unidos. 3,
Washington DC. 1. Berlín. 2. París. También podríamos agregarle También para podemos... que pueda volver a intentar con otro de los dos países restantes. Exactamente, podemos ponerle de vuelta. Desea, acá abajo ponerle una pregunta. Desea repetir. Desea conocer algún otro. Abajo leemos. Y según lo que decida, podemos repetir todo el código de vuelta usando un repetir. Porque, imagina, esto es lo que yo iba cuando preguntaba en el tema del según y lo del sí. Si vos haces un según, ahorrás mucho código. Si no, si tuviese que poner con un sí esto, tendría que ponerle sí. Num es igual a 1, entonces escribir Berlín. Si no, sí, num es igual a 2, escribir París. Si no, sí, num es igual a 3. ¿Y qué pasa? Tendría que cerrar todos los sí, los tengo que cerrar. Si tenés 20, vas a tener 20 líneas cerrando un sí. Es una locura, porque todo sí que abras tenés que cerrarlo. O sea, vas a tener, Claro, en vez de anidar 700 cosas, en lugar de hacer todo un anidado de metes sí, con un- sí, con sí, con sí, con sí, con sí, con sí, haces un según que elija la y opción metes todo ahí. y listo. Es como si fuese, chicos, un coso, un call center que vos llamás. Para atención al cliente, marque 1. Para regularizar su deuda, marque 2. Para ingresar sus datos, marque 3. Si no, aguarde y será atendido. Eva, esto en el módulo, cómo lo contaron? Ya no me acuerdo el segundo. O sea, tiene otro término. Así ¿El, como, el según? sí. O lo dieron como según, porque no me acuerdo. Ah, vos decís con el coso, el switch. Claro, tipo la Ah, switch, teoría. switch, switch, Ah, según. esto sería un switch. Esto es un switch, exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Se llama switch. El Ok. sí es un if, el si no es un else, el si no sí es un if else y el según es un switch. Ah, grosso, buenísimo. Esto es Gracias. justamente un switch. Lo que vas a hacer justamente con esto es mantener la selección y escribir la parte del código que corresponde a lo seleccionado por usuario. Te ahorras mucho tiempo, mucho código y lecturas innecesarias. Repasos innecesarios. Si vos tenés algo en la posición 40, tenés que repasar todo el código si no hasta llegar al 40 con un sí. En cambio acá vas directo a obtener lo que te dice. Yo lo usé con un ejemplo acá que hice un lugar de neumáticos. ¿Sí? Y te decía en el 1 para los neumáticos de moto, en el 2 para autos, 3 para camionetas, 4 para camiones. Y Claro, básicamente si no, todo en cada esto, parte, si fuera un sí en cada línea del código, te preguntaría, ¿es este el número el que vos querés? Si pones no, pasa al otro, y si no, pasa al otro, y no o terminarías si no, más. empieza a leerlos, empieza a leer uno por uno hasta que llega. Acá directamente no leen. O sea, cuando hacen esto, miren, se lo voy a representar con el coso, con el Claro, pseudocódigo para que sea mucho más el- fácil de leer. ¿Sí? Esto cuando ingresa el pseudocódigo, no creo que lo muestre acá, a ver. Ah, sí, mira, lo muestra. Piola, no sabía que lo mostraba. ¿Ves? Agarra, pone eso, selecciona un país y yo te voy a poner un número. Vamos a poner el 2. Se fija claro, acá, busca el 2, me tira el código, listo. claro, el switch no tiene, ¿cómo es? No No es necesitas una... booleano, o sea, no es una condición booleana, No, es no, los cosos, simplemente un dato. Sí, las estructuras repetitivas, sí, en su mayoría las estructuras repetitivas, dependen de una condición para que finalice o termine, pero la condición, más allá de ser verdadera o falsa, no es como un condicional. El condicional o hace una cosa o hace la otra y terminó. No puede Claro, volver a realizarlo. A cambio, acá sí lo puede volver a realizar. Puede claro, hacer una cosa, puede hacer otras, pero se vuelve a repetir. En cambio, el condicional hace esto y listo, no hace más que eso, termina ahí. claro, Eso claro. diferencia siempre un condicional. Vos tenés tu estructura de poder decir si esto es verdadero o es falso. Si es verdadero esto, pasa tal cosa. Si es falso, pasa tal otra. En un coso, en un condicional. Y en una que es justamente en un bucle, puedes tener dos cosas dentro. Por ejemplo, acá, ¿ves? Acá tenés uno que evalúa una condición. Y acá un repetitivo es justamente algo para repetirlo, un bucle, para evaluar otra condición. Para que diga escribir felicidades, para que termine todo lo que está acá dentro. Vos acá, esto lo vas a hacer una sola vez. Y después todo esto se hace por esto.
Esto se va a hacer una sola vez. Se está repitiendo, pero porque esto lo determina que se repite. No se repite solo. Este sí no se repite solo porque sí. Se repite porque esto lo hace que se repita. Nada más. ¿Alguna de los ejercicios que vimos, les quedó alguna duda o algo? Como para volver a verlos en el... En Paint o repasar el concepto. No, yo por Perdón ahora por no. interrumpir. Dígame. Uy, perdón. De que me tenía que ir y que si te podía pedir el video después de la Es, clase. sí, esto ya está grabando. Lo que voy a hacer es lo voy a subir a Google Drive y voy a compartir un enlace. Voy a poner el enlace en el Discord y también se los voy a mandar por WhatsApp. Por eso le pedí el número a todos. ¿Sí? Les voy a mandar el enlace para que lo descarguen. Va a estar las dos clases. Va a estar la clase 1, que va a decir de 15 a 17, y la clase 2, que va a ser de 18 a 20. Pueden verlas cualquiera de las dos tienen el mismo contenido, pero puede que, no sé, conceptos lo vean de una manera distinta en el otro coso, en el otro... en la otra clase. Pueden repetir cualquiera de los dos. Perdón, el PowerPoint este lo van a tener para ingresar y lo van a poder ver, ¿sí? Y lo que quieran hacer en el coso, en el PowerPoint, si quieren modificar algo, lo que sea para ustedes, lo pueden descargar y lo pueden modificar, no hay ningún problema. Lo van a tener para hacerlo y para repasarlo también, junto con la clase. Sebas, tengo una consulta. Oigo, Mira, estoy escribiendo todos los códigos, todo eso en el PC, capaz que es algo simple. En el caso mío, por ejemplo, me pide que cada vez que finalice una línea, inserte el punto y coma. Hay una forma que estoy viendo que ustedes no ingresan y no le da error. ¿Hay una forma de configurar el PC para ese tipo de cosas o no? sí, te vas a configurar opciones de lenguaje. Sí. Para que me fijo en qué parte era. Personalizar. Y esto estaba en... acá. Controlar el uso de punto y coma al final de sentencias secuenciales. Eso destildalo. Y pone aceptar. Sí, ¿me lo puedes poner un poquito más grande la pantalla que no lo veo? No deja agrandar más esta mierda acá. Ah, bien, bien. No deja agrandar Ahí más. me fijo. Anda ¿Qué opción sería? opciones de lenguaje. Sí, ahí Pone estoy. personalizar. Y la tercera Perfecto. opción tiene que estar destildada. 1, 2, 3. Listo, perfecto. Pone aceptar, aceptar y listo. Listo, de 10. Muchísimas gracias. Ahí está, perfecto. Igual, si la puede dejar tildada mejor, así se van acostumbrando a usarla. Sí, yo la tengo puesta A para ir propósito. acostumbrándome por los otros lenguajes, todos, la mayoría lo usan, así que Perfecto. Bueno, hasta acá finalizamos lo que es el tema de los ejercicios. Vamos a coso. Vamos a proceder con lo que es el... Hasta acá llegó esto, ¿no? Bueno, ven lo que es el tema de las resoluciones. Y acá abajo, chicos, en este link que van a tener dentro del PowerPoint, pueden ingresar y tienen para hacer muchos más ejercicios en Paint para ir practicando cosas. ¿Sí? Hay como 40 ejercicios más o menos. Acá lo que yo hice fue mostrar las respuestas justamente para que la practiquen en su casa. Si quieren y si no se las acuerdan y no tienen que andar buscando la parte del video, la pueden ver de acá. Y listo. Bueno, acá ahora llega la parte desagradable, ¿sí? En la cual, como les digo, que esto fue totalmente ad honorem lo que estoy haciendo. Esto es a voluntad, chicos. El que quiera realizar cualquier tipo de aporte, le dejo acá mis datos de cuenta. Es voluntario, no requiere un mínimo. Si pueden, pueden. Si no pueden, no hay problema. Tienen mi CBU y este es mi alias. Es el alias de coso, de cuenta DNI, pero es lo mismo. Si lo ponen en Mercado Pago, sirve igual. Sí, es exactamente igual, es lo mismo. Y vamos a ir haciendo un cierre general de todo lo que estuvimos viendo mientras dejo esto acá a la vista, que igual está después dentro del PowerPoint y hay una imagen aparte también con estos mismos datos. De todo lo que vimos ahora, el módulo 2, que repasamos en estas 2 horas, hicimos todo el módulo 2 cerrado en estas 2 horas. Desde el principio, desde cómo funciona el algoritmo, con sus respectivos significados de cada una de las partes. Vimos lo que son las estructuras de control, lo que significa una variable, lo que son datos, todo ese tipo de cosas. Todo lo que está acá, contenido, es todo el módulo 2. Es un resumen del módulo 2. ¿Sí? El módulo 2
último que quedó, porque el módulo 2 anterior, el más viejo de todos, tenías más cosas que están en el módulo 4. Así que todo lo que sea, y el que tenga el módulo 2 viejo, 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 el primero de todos, que tiene otro tipo de datos, eso está también en el módulo 4, ¿sí? Esto es el módulo 2, tal como dejó ahora el coso, TechLab, ¿sí? De ahí lo pueden repasar. ¿Alguna duda, consulta, algo que haya quedado de toda la clase que vimos? Tenemos un rato para cosas, para sacarnos las dudas. Aprovechen para preguntar. ¿Sí? Así que los oigo. Yo, Seba, la única pregunta que tengo es si estas clases las están coordinando ahí directamente en el chat de WhatsApp, porque si lo hicieron por ahí no lo vi. Pero para futuras clases, ahora ponerle cuando ataquemos el módulo 3 también querría estar. Bien. Sí, las coordinamos en 3 grupos de WhatsApp diferentes. Uno que es programación principal, otro que se llama Lógica 1 Yo estoy. programación y otro que es la Sí. Cebaneta. Son esos 3. Yo estoy en la Cebaneta, Ahí lo puse nada varias más. veces, lo puse ayer, lo puse Ok. anteayer, agregué también hoy, obviamente. Y también en el Discord hay una parte, cuando van al Discord, arriba de todo dice eventos. Ahí en eventos, si ustedes tocan en esa parte, les aparece qué es el evento, ¿sí? Perfecto. Y pueden ingresar directamente, por ejemplo, para no perderse, ponen ir al canal y pum, los manda directamente ahí. Cuando se pone que están interesados, ya directamente les va a dar un recordatorio, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Grosso. Cualquiera de esos modos tenés siempre para enterarte, o si no, claramente puedes preguntarnos acá en el general de Coso, en el general de la comunidad, ¿sí? Tenés arriba de todo la parte que dice comunidad, hay uno que dice general, que ahí lo usamos para todo. Y después en cada una de las partes tenés, por ejemplo, no sé, en la categoría esta de estudiando, pues tenés un chat general que es pura y exclusivamente para preguntar cosas que estemos viendo durante el estudio. ¿Sí? Por eso le digo, chicos, si van a preguntar algo, pregunten acá, en chat general de estudio, para que sean cosas que queden dentro de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, si no, No, a nadie le quedó ninguna duda más o algo que me quiera preguntar, escucho, soy todo oídos. Ahora tienen el micrófono libre ustedes. Desmutense y hablen a todo gusto. Yo quería saber a dónde está el archivo del PowerPoint. Ahora lo voy a subir junto con con la grabación. Perfecto, muchas gracias. Voy a subir las dos no, cosas. Apenas subo las dos cosas, les voy a compartir el link acá en el Discord. ¿Sí? Lo van a ver en la parte de importante. ¿Sí? Y en la parte que está acá arriba nomás, que dice grabaciones, arriba de este canal, ahí también lo voy a pegar. ¿Sí? Te quiero El hacer link. una consulta Dime. con respecto a disculpa que los corte, a las estructuras de control. Bien. Las condicionales son sí, si no, sí y según. Exactamente. Estructuras Las, condicionales. las repetitivas son para, Mientras, mientras y repetir mientras, digamos. exactamente. ¿Qué es Ah, repetir? perfecto. Repetir o repetir mientras es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es repetir mientras o hasta. O sea, repetir mientras que pase esto o repetir hasta que pase esto. Básicamente se le da como repetir. La estructura se conoce como repetir. O do while, Perfecto. hacer mientras. Por eso dice do while, hacer mientras pase esto. Y después está el para cada, que es el for each, que lo voy a volver a nombrar así corto, para repasar el concepto otra vez, que el for each lo que hace es recorre un arreglo sin importar el tamaño, que en este caso el arreglo que nosotros utilizamos muchas veces es una lista, pero no necesariamente tienes una lista de un artículo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una concesionaria, y nosotros, bueno, tenemos, nuestra lista se llama autos. Bueno, tenemos el primer auto, Ford, Fiesta, rojo, naftero. Segundo auto, Chevrolet, Cruze, plateado, gasolero. Tercero, Renault, Kangoo, azul, gasolera, ¿entendés? Nosotros tenemos ahí una matriz, porque pues, tenemos el arreglo el del primer auto, y tiene en la primera parte tiene un Ford, Fiesta, el color,
y el combustible que anda. Marca, modelo, color y combustible. Marca, modelo, color y combustible. Marca, modelo, color y Entiendo, sí, combustible. sí. Bueno, lo que hace el for each en lenguajes como Java, por ejemplo, es decirle, bueno, decime todo lo que haya en la matriz esa. Y te tira todos los autos que tenés. Todos los Muestra autos con su modelo, con la el color y información. coso. ¿Qué pasa? Si vos concesionario tenés 5 autos y después te ingresan 5 autos más, no tenés que andar modificando el código como una matriz y poner que una dimensión más grande, porque sería engorroso para un programador tener que hacer eso. Directamente que el código se vaya haciendo solo. Por lo tanto, armás una lista, ¿sí? Y cada vez que pones un for each, repetís todo el pedazo del código. Todo. Porque vos cuando usas un for, vos decís para i igual a 0 hasta 10. Y acá lo que haces con el para cada es para cada auto, dame todas las cosas. La marca, el modelo, el color y el combustible. No importa si son 3, si son 5, si son 7, si son 11, si son 40, si son 2000. Para cada, el for each sirve para recorrer listas o matrices grandes, ¿sí? Sin importar qué tamaño tenga. Básicamente, un arreglo lineal, ¿sí? Imagínense, un arreglo lineal que tiene todos esos datos, pero que no podés, obviamente, hacerlo, que tenés que hacer si es una matriz, recorrido. ¿Cómo lees todas las líneas y pasás todo? Usando justamente un para cada, un for each. Es muy complicado para mostrarlo en Paint, por eso no lo hago. Si no, tenés que armarlo todo para que tenés que armar una matriz, todo. En el caso, Seba, que vos quieras ver un auto puntual, Si vos querés ver un auto puntual, no, vos lo que haces es, no mandás a recorrer la matriz. Vos lo que haces directamente ahí es, mandás a pedir que te devuelva una marca. Por ejemplo, yo tengo un Ford Focus, ponemos color. Devolveme los autos que sean Ford y que sean Focus. claro, pero se puede hacer dentro de esa estructura, digamos. Sí, porque sigue siendo una matriz. O sea, no está hecho una lista, está hecho una matriz, está dentro de una matriz. Vos tenés un lugar donde poder arreglarlo. Pero ¿qué pasa? Para poder recorrerla, en lugar de hacer un para desde, no sé, desde el auto 1 hasta el 20, y por ahí tenés 30 autos, y tenés que hacer tenés que agarrar y tenés que arreglar todo el código para que te tire 30 autos, dejás el para cada, ¿entendés? Dejás el for each, y eso te va a recorrer. Si un día tenés 5 perfecto. autos, te recorre Sí, 5, sí. si un día tenés 20, te recorre 20. Exacto, Eso ahí entendí. no va a cambiar. Si tenés una lista, sí, obviamente tenés que recorrer todo. Pero si lo tenés ordenado en una matriz, puedes pedir que te tire directamente lo que son marcas Ford, te tira los Ford. O, por ejemplo, ¿qué auto tengo en posición 20? Y va a ir a la 20 y te lo va a traer. ¿Entendés? ¿Qué auto me quedó en el 20 que tengo en el taller arriba? Y te fijas. Ah, mirá, acá hay un coso. No tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5. No, lo vas a Sí, saber. lo entiendo. Lo vas a saber. Bien, ¿algo más, chicos? ¿Alguien quiere opinar o preguntar acerca de algo? Seba, ¿vos llegaste a rendir la lógica? No, todavía no. Lo dejé un poquito más adelante porque estoy ocupado estudiando Java. Así que Ok, no era de chusma, ¿no? ya di cosas, ya di todos los... Ya hice el API 4, ya la entregué. Todavía no hice ni la cosa, ni la práctica de examen. Igual tampoco lo iba a hacer porque quería terminar de ver lo que estoy haciendo ahí en Java. Y después después me pongo a leer un par de días y rindo. Seguramente para la mitad del mes lo voy a rendir. ¿Tú estás estudiando Java, Seba? No, me está ayudando un amigo que es programador en Java. Ah, Me qué está bien. ayudando a armar las estructuras y ese tipo de cosas. A Qué grosso. entender por ahí cosas que yo no tengo muy en claras. Me está ayudando a entenderlas y cómo armarlas. Así que bueno, ahora estoy Buenísimo. armando básicamente algo parecido a lo de la concesionaria. También haciendo exactamente lo mismo. Agarrando lo que es diferentes variables y almacenándole diferentes datos y armando, o sea, variables y datos no. Estoy agarrando clases y estoy asignando objetos. O sea, estoy orientado a programación orientada a objetos.
eso, estoy agarrando una clase y en base a esa clase estoy armando objetos y en base a esos objetos le estoy asignando lo que son atributos para poder em, ejecutarlos, justamente. Eso está todo en el módulo 4, programas orientados a objetos, y se ve un poquito, pero se ve. Wow. No, Vaya. Seba, Oigo. vos sabés que yo estoy haciendo un curso de 1000 programadores que es de la provincia de Salta, la Universidad Nacional. Ujú. Cualquier cosita, yo tengo todas las cartillas y todas las clases están en YouTube. Lo busca como 1000 programadores salteños y la verdad que es bastante bueno. Lo que sí avanza rapidísimo los cursos, pero es muy bueno. Si normalmente sus cursos suelen avanzar muy rápido. Pero gracias por el coso al dato, sirve un montón. Sí, cualquier cosita, si necesitas las cartillas, yo te las envío. Perfecto, la puedes compartir acá en el Discord incluso si querés. ¿Vos las tenés Exactamente. todas Ahí subidas? no, la tengo acá en la computadora, pero ya lo voy a organizar bien y bueno, lo voy a Perfecto, compartir. perfecto, se agradece un montón. Chicos, ¿alguno más que quiera acordar o decir algo? ¿No? ¿Estamos bien? Si Sí, estamos bien, sí, dígame. yo tenía solo una pregunta, pero era del módulo 3. Es por cuando empieza con el video de habilidades que habla sobre el lenguaje C++. Ujú. Yo intenté configurar el Visual Studio haciendo lo que indicaba el video, pero no logré tener el mismo resultado. O sea, cuando intentaba hacer lo de la configuración inicial, que no sé si es agregar una librería, la verdad es que tengo que volver a verlo para saber decirte bien qué es donde no puedo configurarlo, pero como que no me quedaba igual que el video. Cuando hacía lo de archivo, no. eh, ¿En el qué parte? primer paso, cuando configurabas el primer paso, espera porque Acá, voy al video. para poner esta cosa de acá. Espérate, espérate, te digo, a ver si me acuerdo. Visual. em, porque viste que te hace hacer el ejemplo de Hola Mundo. Sí. Y antes de eso tenés que hacer. Bueno, ¿Será que podés compartir la pantalla? Capaz que desde ahí sí, pero espera, antes de. Porque quiero ir específicamente a lo que hace y tengo el video acá. Cuando vos hacías la carpeta, que creás la carpeta. Sí. Espera, ¿eh? Bien, la herramienta C++ la instalé. Sí. Que es la extensión que está acá. Las extensiones, sí. C++ y eso, Claro, sí. claro, claro. Y después te pide hacer. Acá, Espera, ¿eh? te pide crear una carpeta. A ver. Claro, eso. Crea una carpeta y después creas el archivo adentro. Con la extensión CPP. Configurar configurar el compilador presionando Control, Shift y P. Y cuando vos tenés que configurar la task, Esto ahí, es de configurar tareas. sí, eso, ¿ves ahí? No me aparece C++. Eso que, o sea, esas opciones, a mí me aparece Open Tasks.json, como que no me aparecen las mismas opciones que dice el video. Acá, a vos no te aparecen estas opciones que me aparecen a mí acá. Claro, no, no. Cuando vos tocas ahí en configurar tarea, esas no aparecen. Claro, pues yo tengo los compiladores. ¿Ves, chicos, que tengo un compilador que dice C, MinGW, bin, CPP, que yo elige que se lo bajen? Ah, eso no lo agarré. Tienen que ir a coso, tienen que bajarse de la página de... Yo la Visual pasé... Studio. No, yo lo pasé. Acá la página. La página es esta. Tengo abierto el porno enano acá. No.
Bien. Vamos acá entonces. Van acá, a esta página. Yo la pasé varias veces. Perdón, me lo perdí. Que se llama Platzi. Porque las pasé principalmente por el grupo. Ahora igual lo voy a dejar acá en el Discord. Se descargan el MinGW. ¿Sí? Que es este que está acá, el compilador C++. Se descargan y siguen. Una vez que ya tienen que tener instalado el Visual Studio, Si tienen instalado el Sí. Visual Studio, se bajan esto y siguen todo este procedimiento. Que esto es para asignarle asignar variables de entorno al sistema. Hacen todo esto. ¿Sí? Y una vez que hicieron todo Sí. esto, ya está. Ok, perfecto. No Perfecto. son muchos pasos, o sea, son varias las cosas que tienen que ir haciendo por acá, pero son boludeces. Te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sí, 10. perfecto, perfecto. Una vez que lo ordenan así, ya está. Les queda pero impecable y lo pueden utilizar al toque. De una. Si lo Gracias, podés Seba. mandar al grupo, al link de esa página sería genial, porque a mí me pasó lo mismo. Ahora lo mando a los 3 grupos, por las dudas. Gracias. Bueno, si llegamos hasta acá y nadie tiene más ninguna duda o algo, voy a proceder a la última diapositiva. Espero que hayamos aprendido mucho. Gracias y éxitos. Hasta pronto y una reflexión de la vida. Necesitaba dinero para tener una buena vida, así que decidí ser programador. Ahora no tengo vida. Y acostúmbrense, porque van a pasar horas Muy motivado. sentado enfrente de la computadora para aprender. Acostúmbrense. La vida de programador a veces es así, es sentarse y estar horas para intentar aprender algo. Yo a veces he estado horas intentando sacar cómo mierda hacer un ejercicio. He estado horas intentando verlo en la API 3. Hasta que lo entendí cómo poder explicarlo y cómo hacerlo. De una, Eh, Seba. Buenísimo. Gracias, Seba. Era el Seba, empujón que Chicos, necesitábamos. Sos el uno. con Un esto, motivador, Seba. eso le va a dar motivación, una buena frase de reflexión. ¿Sí? Era el empujón que necesitábamos. Bueno, chicos, espero que les haya servido en la clase, que les haya gustado. Y bueno, ahora ya Chao. termino de grabar esto y voy a estar subiéndolo a Google Drive y voy a compartir la carpeta justamente que tiene las clases para que vayan eligiendo si ver la 1 o ver la 2. El contenido del PowerPoint es el mismo. Las clases grabadas obviamente son diferentes. Con el grupo 1 y con el grupo 2 son diferentes las cosas como las hablamos, pero el contenido es el mismo. Y está también la imagencita esta, por si alguno no puede hoy, no puede mañana, o tal vez pueda pasado, o quiera hacerlo, siempre está pendiente para que haga una donación a voluntad totalmente. ¿Sí, chicos? Nos vemos la próxima. Si es que hacemos algún otro video así como este, con el PowerPoint. Y lo que precisen, cualquier cosa, tienen el Discord o tienen los grupos. Recuerden siempre entre ustedes lo que puedan darse una mano. Eviten tirarse respuestas. Si pueden guiarse entre ustedes para resolver las cosas, mejor todavía. ¿Sí?